Muy buenos días a todos los hermanos, amigos y público en general. Vamos a pedir la bendición de Dios para empezar este mensaje de hoy día. Señor Jesucristo, Padre amado, a ti nos dirigimos hasta ahora, Señor, pidiendo que nos des sabiduría, que nos des ciencia, conocimiento para hablar de tu palabra respecto a este capítulo 14 de Romanos, cual he titulado, Señor, el Tribunal de Cristo. Te adoro y te alabo, Señor. Usa mis labios, mi mente, mis ojos, mis manos. Habla tú, Señor. Tu pueblo escucha. Amén. Amén. Una vez más, buenos días a todos. Hoy tenemos el mensaje del capítulo 14 de Romanos, entrando con el capítulo 15 hasta el versículo 6. Todo el capítulo 14 más el 15 hasta el versículo 6. Vamos a dividirlo en tres partes de este título. Como dije, el título que me es muy interesante es el Tribunal de Cristo, ¿no? Que está aquí en este libro, en el libro capítulo 14, hablando del Tribunal de Cristo. Una de las interrogantes que vamos a tener es averiguar qué significa el Tribunal de Cristo. Pero para ello vamos a tomar el primer punto, porque aquí tiene un título que dice los débiles en la fe. El versículo 1 al 3 y casi hasta el 5 nos da a entender quiénes son los débiles en la fe. Lógico, si hablamos de débiles en la fe, hay también fuertes en la fe, que ese va a ser el segundo punto, que lo vamos a ver en el capítulo 15, en los primeros versículos, ¿no? Y estaremos hablando también acerca del Tribunal de Cristo, ¿no? Bien, vemos entonces que en el Tribunal de Cristo, a veces cuando uno lo lee así a la pasadita, tomamos el concepto del tribunal humano, que el tribunal humano es para condenar, y creemos que eso es el Tribunal de Cristo. Hoy vamos a ver lo que no es para ello. Pero hablemos primero de los hermanos débiles en la fe. ¿Quiénes son los hermanos débiles en la fe? ¿Por qué se les llama débiles en la fe? Para ello vamos a leer estos 5 primeros versículos del capítulo 14. Nos dice así la palabra: recibid al débil en la fe. Ahí está, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas a criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para Dios no come y da gracias a Dios. Muy bien, bueno, podemos ampliarlo para dejarlo allí. El versículo 8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hasta allí para hablar de los débiles en la fe. Bueno, entendemos nosotros que la fe, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo podemos tener fe?
¿no? Nosotros tenemos en la palabra que nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, esa es la fe. La fe no viene porque simplemente voy a decir yo tengo fe y punto. No, la fe se adquiere o viene a nosotros para hacernos fuertes cuando leemos la palabra de Dios. Y cuanto más leemos, entonces somos fuertes. Entonces el débil es el que no lee o lee muy poco la palabra de Dios. Bien, pero aquí hay dos puntos prácticamente que nos hablan, que caracterizan al débil en la fe. El versículo 2 dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es el débil, come legumbres. Entonces aquí nos está viendo que hay personas débiles por el comer, ¿no? Uno dice yo como legumbres, otro dice yo como de todo. ¿Y de dónde nace esta controversia que la humanidad cristiana se ha dividido entre los que comen de todo y los que comen solamente legumbres? Si nosotros queremos saber, vamos a ir al libro de Daniel, y ahí nace prácticamente esta controversia, ¿no? Vamos a mirarlo al libro de Daniel, y ahí nace esta controversia. En Daniel capítulo 1, voy a leerles y voy a explicar enseguida. Bueno, sabemos que Daniel relata todas las peripecias que pasó Daniel, el profeta, en Babilonia en los 70 años, y también las peripecias que pasaron todos los hermanos judíos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí en el capítulo 1? En el capítulo 1 el rey, como se llevó primero a todos los sabios y entendidos, lo llevó a Daniel, porque Daniel tenía una relación personal con Dios y Dios le dio mucha sabiduría. Y él a veces en sus sueños que Dios le daba, él entendía las cosas de Dios. Entonces el rey lo puso como uno de sus consejeros a Daniel y a otros más de los sabios. Entonces dijo el rey: denle a Daniel y a sus compañeros una comida especial, una comida que sea para que ellos se fortalezcan en su mente, en su cuerpo, y me sirvan. Entonces ordenó, ¿no?, a una persona que cuidaba a estos señores, a Daniel y a sus compañeros, de que lo atiendan con comida del rey, o sea, con la mejor comida, y que le den del vino que tomaba el rey. Y voy a leerles. Estoy hablando de Daniel capítulo 1 y quiero leerles el versículo el 8 primero para empezar. Dice, desde el 7 por favor: a estos el jefe de los eunucos puso nombre: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-negro. Les cambiaron de nombre. A Daniel ya no lo llamaban Daniel, sino le puso Belsasar, y así a sus tres amigos de Daniel también les cambiaron de nombre. Pero dice, entonces Daniel, versículo 8, entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, y tampoco con el vino que el rey bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y le dijo en el versículo 12, te ruego que hagas
la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. O sea, ¿qué le propuso Daniel? No nos des la comida, carne, pavo, res o la comida predilecta del rey y su vino, no nos des, por favor, le dijo. No, le dijo, se van a adelgazar y van a morir y el rey ha dicho que yo los cuide porque los necesita, entonces se va a ir contra mí. Entonces le propuso, Daniel le dijo, mira, haz la prueba con tus siervos por 10 días y danos legumbres a comer y agua, ¿no? Y comprueba qué va a suceder. Pasaron los 10 días, ¿no? Versículo 14, consintió pues con ellos esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Entonces, aquí nace una opinión de cierto sector de hermanos, ¿no? Cristianos, hermanos cristianos, que dicen, no, nosotros no comamos comida que come el mundo, solamente legumbres. Y no tomemos nada de vino, solamente agüita. No quiero decir cómo se llaman esos hermanos de sus congregaciones, pero ellos se aferran a lo que Daniel dijo, y como le encontraron más fuerte a Daniel, ellos enseñan que no se debe comer la comida del mundo, sino la comida que Dios le dio a Daniel, legumbres y agua. Entonces, en el pueblo cristiano de aquel entonces surgió pues estas controversias, ¿no? Y aquí bien nos dice la palabra, bien claro, que lo mismo que hemos leído, en el versículo 2 de Romanos 14 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otros que es débil come legumbres. O sea, al que come legumbres, Pablo le llama un hermano débil en la fe. Porque eso es lo que está diciendo, recibir al débil en la fe. Que son débiles en la fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esa debilidad? ¿No? ¿Será porque no se come carne, pescado y todo lo demás que vamos a estar contaminados? Indudablemente que no. La contaminación no entra por la boca. Si bien contaminación para este cuerpo, pero no la contaminación de la cual ve Dios, la contaminación espiritual, no entra por la boca. La contaminación espiritual entra por nuestro cerebro, por nuestra mente, por lo que leemos y pensamos y creemos. ¿Es puro espiritualmente o contaminado? No lo entiende, se contamina una cosa por otra. No lee la palabra, está contaminado. Porque no conoce las cosas que Dios nos enseña. Entonces vemos allí que se surge este grupo de cristianos de los primeros siglos que dijeron comamos legumbres solamente como Daniel y viviremos más fuertes que los demás, más inteligentes como los demás, que los demás como lo fue Daniel. Pero hemos leído y ahora vamos a mirar acá en Mateo, en la explicación de la parábola del sembrador, para ver también la diferencia de los débiles en la fe y de los maduros en la fe, o fuertes en la fe, que vamos a hablar enseguida. Bien, ustedes conocen que la parábola del sembrador nos relata a Dios que un agricultor sembró en el camino y no dio nada porque vinieron las aves y le comieron la semilla. Sembró
en otra tierra que tenía espinas, tampoco dio nada, porque las espinas lo ahogaron a la planta cuando salía. Y otra tercera tierra, también de la misma manera, que sembraron y no produjo. ¿No? Pero vamos a leerlo, la explicación a esta parábola que lo da Dios mismo. Y ahí vamos a entender al final la diferencia en el hombre débil en la fe, no débil por comer comida ni por un día de guardar, ¿no? Sino un hombre débil en la fe. Entonces vamos a leer en Mateo 13 del 18 al 23, solamente para explicarlo rápido. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Nos va a explicar. ¿Qué dice? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ojo, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. O sea, junto al camino viene, la persona lee, no, pero eso no lo entiendo, no lo entiende, no lo entiende. Dios nos ha dado entendimiento a todos, pero si no tenemos la predisposición de que Dios nos dé sabiduría para entender, lo leemos con nuestra ciencia, con nuestro conocimiento, jamás vamos a entender la palabra de Dios. Por eso yo os ruego, no lean con su conocimiento, porque hay personas que tienen más conocimiento que otros. Entonces, la persona que lee con su conocimiento va a creerse lo máximo y va a malinterpretar la palabra de Dios. Pero la persona que se humilla y le dice, Señor, yo no entiendo esas cosas, tú explícamelos. Pero lee. Entonces Dios explica. Por eso dice que aquí el que fue sembrado en el camino, ¿no? Ese hombre no lo entiende lo que lee. Viene el malo, el enemigo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo poquito que se sembró en su corazón, viene y se lo quita. No tiene nada, pero no lo entiende porque quiere entenderlo a la ciencia humana, a la sabiduría humana. El versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Los dos oyen la palabra. Dice, el que oye la palabra y al momento que lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Entonces vemos aquí nosotros en el camino, inmediatamente ese hombre no entiende. El que fue sembrado en pedregales dice, oye, en ese momento lo recibe con gozo, pero como no tiene raíz profunda, es decir, no comprende lo que Dios nos habla, quiere comprenderlo de otra manera, entonces dice que tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos son las personas que reciben con gozo la palabra. Pero ¿saben qué pasa? Los afanes de este siglo, los compromisos sociales, las diversiones, los negocios, ¿qué otra cosa? El demasiado trabajo, ¿van? Son los afanes, también el amor de buscar una otra dama o la dama buscar otro varón, ahogan la palabra. Son afanes del mundo, los afanes del mundo. La borrachera es un afán del mundo que nos ponen. Todo eso ahoga la palabra. Como
como la espina lo ahoga a la planta en nuestras vidas, esas cosas, esos afanes de este mundo social en que vivimos, que le damos la prioridad al cumpleaños de mi compadrito, pero no venimos a la cena del Señor porque hoy es el almuerzo, hoy es el cumpleaños de mi compadrito, de mi comadrita, y me voy. Desprecio la cena del Señor. Que hoy me voy a trabajar porque me pagan un poquito más que otro día y me voy a trabajar. No estoy en la cena del Señor, ni menos escucho los mensajes. Esos son las personas que los afanes de este siglo ahogan la palabra. Ya vimos las 3 tierras, ahora la 4ª tierra. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra. Todos oyen, pero ojo, este oye y entiende la palabra. Le pide a Dios que le dé sabiduría para entender, porque nosotros por más conocimiento, por más capacidad cognitiva que tengamos, no lo vamos a entender como quiere Dios. Porque si ponemos nuestro cerebro, nuestra ciencia, nuestras capacidades para entender la palabra, no lo vamos a entender como quiere Dios. Lo vamos a entender cuando clamamos y oramos, Señor Jesucristo, voy a leer ese párrafo, este libro, ese capítulo, por favor dame sabiduría para entenderlo, para poder servirte a ti, no para gloriarme. Entonces tú lees y el Señor te da sabiduría. Eso dice, entonces entiendes la palabra y das fruto. Y produce ese fruto 100, 60 y 30 por 1. Y aquí está. Estos son los hombres fuertes que lo estamos también adelantando un poquito. Pero el hombre débil, ¿cuál va a ser? Estos que no entienden, o el que entiende un poquito, pero no crece, no lo aplica en su vida lo que entiende, entonces crece 5%, 10%, 20% y hasta 29%. Y se estanca y se queda en 25, 28, 29. No llega a 30. No es buena tierra, no vale para Dios. Entonces, todas las personas que no hay un crecimiento espiritual para superar ese 30%, son las personas débiles. Y de hecho, las personas fuertes son las que han superado ese 30% y van creciendo, llegan a 60 y pueden llegar a 100, que aunque nunca lo lograremos, pero por lo menos hacen las intenciones. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos el concepto de ese hombre débil que por más que a veces que lea la palabra no entiende absolutamente nada. Entonces ya vimos estos 2 pasajes que nos ayudan a comprender quién es el hombre débil, que solamente comen legumbres y que tienen su día de guardar y su otro día no. Así como hay la controversia desde el antiguo pacto, o comemos legumbres como Daniel, o comemos de todo. ¿Qué nos enseña Dios respecto a esto? Lo veremos para ver cuando el hombre fuerte en la fe, ahí vamos a ver qué hace ese hombre. Pero ya vimos aquí que tiene que llegar al 30% de crecimiento espiritual para considerarse un hombre fuerte, o el que no llega es un hombre débil. Bien, aquí termino con el hombre débil en la fe. Ahora voy a ver el hombre fuerte en la fe. Y lo dice en el capítulo 15, en el versículo 1 y 2 y 3. Voy a leerlo. Dice capítulo 15, también de Romanos,
Dije que hoy vamos a leer hasta el versículo 6. Dice versículo 1. Así que los que somos fuertes, ahí está la palabra, somos fuertes en la fe, los otros son débiles en la fe, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí nos da las condiciones de un hombre fuerte, que no se agrade a sí mismo, que no diga, yo conozco la palabra, yo tengo buena sabiduría, yo, no. El fuerte dice, yo solo sé que nada sé, pero lo que sé se lo debo a Cristo y nada más. Eso es lo que tiene que ser el hombre fuerte, ¿no? ¿Qué más dice? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Ahí viene una característica. Busquemos agradar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. No busquemos sacar pecho. Yo conozco la palabra, un hombre débil, un hermano débil, va a decir, ¿y este qué se cree? Y comienzan los juzgamientos, se juzgan uno a otro. Entonces, el hombre fuerte en la fe dice, busca agradar a su prójimo. Pero en versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Cristo jamás dijo, yo soy el capazote, yo voy a vencer. Siempre fue humilde, sencillo, con gran sabiduría, pero su actuar, humildad, mansedumbre. Nunca respondió a nadie cuando le insultaban o le agredían. Entonces allí, ser como Cristo en sus actitudes nos hace ser hombres fuertes en la fe. Dice también el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros en un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como Cristo tuvo paciencia, tenemos que ser pacientes. Los hombres fuertes somos pacientes. Nos insultan, hay que pasarlo como si pasara una saliva, y no botarlo como un escupitajo. Los pacientes te insultan, te dicen, se lo pasan. Soporta como Cristo soportó. Es paciente, manso, humilde. Y aquí esas características, entonces Dios nos consuela y nos glorifica a todos los que son fuertes, pero que no se glorían, no se pintan de que yo soy doctor en teología, he estudiado, he hecho. No. Al hombre humilde que Dios le da sabiduría, pero dice, no es mía, Dios me dio. Entonces ya vimos el hombre fuerte y el hombre débil, ¿no? Ya vimos aquí. Entonces vamos a ver algún versículo, aunque ya lo hemos visto, pero en Hechos 15, ¿no? Vamos a ver un versículo que nos ayude a entender acerca del hombre fuerte, ¿ya? Hechos 15, vamos a ver Hechos 15, por acá nos toca Hechos 15, ¿ya? Aquí vamos a ver qué dice en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Dios respecto a la comida. Miren, aquí vemos en el capítulo 15, se reunieron pues en Jerusalén los apóstoles, los 12 apóstoles y los ancianos que habían nombrado,
¿Para qué? Había habido una controversia cuando Pablo y Bernabé llevaban la palabra. Hubo una controversia entre Pablo y Bernabé, que Pablo decía una cosa, Bernabé decía otra. Se juntaron, vinieron judíos, y los judíos decían: nosotros solamente comemos legumbres, nosotros guardamos el día sábado, nosotros no hacemos lo que quieren ustedes. Para nosotros vale el día sábado y vale comer legumbres. Y se hizo una discusión profunda en la iglesia, que estaban gentiles y judíos. Entonces llevaron esta controversia a Jerusalén para que lo resuelvan los apóstoles con los ancianos de la iglesia. Y voy a leerles la conclusión del capítulo 15, versículo 28, ¿no? Fue Pedro el que habla estas cosas y dice: por tanto, ha parecido bien al Espíritu Santo. Ojo, aquí Pedro dice: me ha parecido bien a mí y a mis hermanos los apóstoles y a los ancianos. No, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para solucionar esta controversia. Entonces por eso dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Y en segundo lugar dice: a nosotros no imponeros ninguna carga más que las necesarias a la iglesia gentil, la iglesia que de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Gálatas y todas las iglesias que Pablo formaba. Al haber esta controversia con los judíos para comer legumbres, para guardar el sábado, entonces aquí ellos dicen un dictamen. Versículo 29 dice: que os abstengáis de los sacrificados a ídolos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en la fiesta de los pueblos de nuestra sierra, igualito en los otros pueblos de los otros países, o en los pueblos costeños, pero mayormente en la sierra, ¿no? Como en mi pueblo, que se hace así. ¿Qué se hace? Dan gratis la comida a todos los paisanos que van a celebrar la fiesta de la Virgen de las Mercedes en mi pueblo. Entonces vamos con nuestro pasaje, con otras cosas para gastar, pero la comida es gratis, porque es en honor a la Virgen de las Mercedes. Y así en tantos pueblos, en el siglo I, también hacían sus fiestas paganas para su Dios de ese pueblo. Entonces Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice: absténganse de comer lo sacrificado a ídolos. ¿Por qué? Porque esa comida lo han hecho para honra de un ídolo, no es para la honra de Dios. En segundo lugar, que se abstengan de comer sangre. Yo creo que esa costumbre de nuestros pueblos, de nuestro Perú, son costumbres antiquísimas de otros pueblos. ¿Qué hacen cuando matan un animalito? Reciben la sangre y esa sangre lo dejan que se coagule, después lo hierven con todos sus condimentos, con papitas entreveradas, y te dan de comer sangrecita con papas. En mi pueblo así lo daban, y seguramente que en nuestros pueblos antiquísimos, estamos hablando del siglo I, habían también esas costumbres. La sangre de los corderos, de los animales que mataban para celebrar fiestas o cumpleaños o qué sé yo, esa sangre lo preparaban y lo comían. Por eso dice: no coman la comida sacrificada a los ídolos, no coman sangrecita con sus papitas. ¿Ah? ¿Qué más nos dice? Ni tampoco coman comida de ahogado, de animal ahogado. ¿Por qué? Yo he visto cómo en los camales o en otros sitios matan a los pollos, a la mayoría de pollos.
Algunos utilizan el sentido común, que le cortan el cuello a la ave, ¿no? Y lo dejan sangrando, que bote toda su sangre. Hay otros que lo meten en agua caliente y lo van pelando. Y está saliendo para meter al mercado. Pero yo he visto que para la rapidez, que es más rápido que cortarle el pescuezo, ¿saben qué hace la gente? Agarran del cuello al pollo con 2 vueltas, así, ¡fua, fua! 2 vueltas y lo tiran. Lo matan así, lo ahogan. Le agarran del pescuezo y 2 vueltas o 3 vueltas y lo ahogan y muere y lo tiran. ¿Y qué pasa con la sangre? Toda esa sangre se va a toda la carne del pollo y salen los pollos más rojos. Así que aprendan a distinguir esos pollos. Los pollos rojitos, que parecieran que son mejores, son los que lo han ahogado y la sangre se ha regresado por todo su cuerpo del animal y salen más chaposos, que parecieran que son mejores. Y aquí nos está prohibiendo comer esos animales ahogados. ¿Qué más dice? Y de fornicación, las cuales cosas, si os guardáis bien, haréis, pasadlo bien. Y mandaron cartas por todos los pueblos donde se formaron iglesias cristianas para que solamente se cuiden de 4 cosas respecto a la comida. No comer, ¿no?, sangre. No comer animal ahogado. No comer los sacrificados, las comidas sacrificadas a los ídolos. Y cuidarse de la fornicación, tanto la fornicación espiritual como la fornicación humana. ¿Cuál es la fornicación humana? Cuando el hombre, ¿no?, antes del matrimonio tiene relaciones íntimas. O aún cuando en el matrimonio tiene relaciones con otra mujer que no es su esposa. Esa es la fornicación humana. Esa es fornicación humana. Pero la fornicación espiritual, que también aquí nos involucra, ¿cuál es? Sacarle la vuelta a Dios. El hombre que adora a uno que no es Dios está fornicando. Fornica espiritualmente, porque le sacó la vuelta a nuestro Dios. Recordemos que nuestro Dios en Colosenses 1:15, ¿qué nos dice? Que Dios es invisible. Y si yo sé que Dios es invisible, ¿por qué tengo que ir a adorar a un Dios de madera, a un Cristo de madera, a un Cristo de yeso, a un Cristo de oro, de plata? Esos son ídolos. Y cuando tú vas a adorarlos, se llama normalmente idolatría, pero también se le llama fornicación espiritual. Así que cuidémonos, no solamente de la fornicación humana, mayormente de la fornicación espiritual. 4 cosas: la fornicación espiritual y humana. No comas comida para las fiestas, para ídolos. No comas sangre, ni comas tampoco la carne de los pollos que lo han ahogado y lo pelan y lo venden. De eso nada más nos prohíbe. No encuentro otra prohibición. No dice coman legumbres y no coman nada de otras cosas como vegetarianos. No dice la escritura del Nuevo Testamento. Lo dice nuestro hermano Daniel. El pasado no tiene validez al 100%. Es pasado. Hay un 30, 40% de validez de ciertas cosas, pero cuando el presente, que vino Dios a la tierra a ir a morir por nosotros, en lugar de nosotros o por nosotros, para darnos la oportunidad de ser perdonados,
es nuestro presente. ¿Hasta cuándo dura nuestro presente, hermanos? Hasta el día del rapto o de la segunda venida. Ahí va a terminar nuestro presente y comienza nuestro futuro para vivir en la patria celestial. Así que con esto dejo en claro que tú decidas. Tú, si quieres, come legumbres, porque así lo dice Dios en Romanos. El que quiere comer legumbres, coma legumbres. El que quiere comer carnecita, coma carnecita. El que quiere comer de todo, coma de todo. Pero para eso tenemos la enseñanza aquí, para nosotros que somos gentiles, solamente, no es que seamos solamente estas 4 cosas, sino esa es la prioridad que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Además de otros pecados que ya el Señor, cuando entra a vivir en nuestro corazón, nos va enseñando día a día, nos va limpiando y nos va haciendo una nueva criatura. Entonces, ahora sí vamos a pasar a ver respecto al día también, porque aquí habla acerca del día. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. ¿Qué hacemos nosotros? Es cierto que Dios le dijo a Moisés, el día sábado es sagrado, guárdame el día sábado 24 horas, dedícanlo para mí. Yo pregunto, ¿lo cumplieron 100% todos los israelitas de aquella época y de hoy? ¿Los cumplen al 100%? No. Cuando alguien le ve, ahí sí se cuidan. Porque tenían que ir a su sagrado sábado santo desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, 24 horas encerrados, cantando a Dios, alabanzas, himnos, lectura de la palabra. Pero tenían que ir esos hombres y mujeres puros. Entonces ellos, para ir puros, ¿qué hacían? Venían de viaje cansados y tenían que estar para guardar sus sábados santos y no los mataban. Pero la hipocresía del hombre, porque esa es, que se ensuciaban en sus viajes desde que salían del domingo hasta que regresaban el viernes a las 11 o 12 del día para bañarse, alistarse y irse a su sagrado sábado santo. Las escrituras los dice. Jeremías, Ezequiel nos relatan tan crudo lo que hacían esos hombres, que se iban a intercambiar productos a otros pueblos. Se acostaban con mujeres que no era su esposa. Y uno de los mandamientos dice que no hagan eso. Y ellos, como nadie lo veía, nadie le ve. Y regresaban, se bañaban para su sábado, y a sus sábados se iban con todo ese pecado guardado que nadie lo sabía, según ellos. Pero Dios les reveló al profeta Zacarías, al profeta Ezequiel, y ellos le escriben. Igual lo hacían las mujeres que se quedaban allí. Cuando venían los mercaderes de los árabes, hacían lo mismo. Se acostaban con los mercaderes por una tela árabe. Nos dice la palabra, amados hermanos. No estoy hablando cosas inciertas. Entonces era una hipocresía guardar su sábado santo para muchos judíos. Entonces Dios pone también qué día guardar nosotros. Y vamos a leerlo, con eso voy a otra parte. Vamos a ver qué día nos toca a nosotros. Hechos 15, vamos a ver, Hechos 15, creo que ya lo hemos leído, pero vamos a ampliar un poquito por acá en Hechos 15. En Hechos 15,
Aquí estamos. Sí. Vamos a agrandar aquí en Hechos 15 y hemos leído de la fornicación, pero también no sé, ya perdí mi apunte. Bueno, lo cierto es que en el libro de Hechos también hay una enseñanza respecto a qué día guardar. Y es el primer día de la semana. Ahí está en Hechos 27, ya se me vino la memoria. Vamos a darle una pequeña lectura para que quede grabado en nuestra mente. Hechos 27. Acá está. Hechos 27. ¿Qué nos dice Hechos 27? Bien claro. Miren, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para el partimiento del pan. Entonces, todas las iglesias gentiles ya no guardaban sábado para adorar a Dios, sino se reunían el primer día de la semana, es decir, el domingo. ¿Por qué Dios cambió de sábado a domingo? ¿Por qué? Especialmente para nosotros gentiles. Pero también lo hizo para los judíos, sino que Pablo fue llevando la palabra a los gentiles, ¿no? ¿Por qué lo cambió Dios? Para que nunca olvidemos algo muy importante del día domingo. Si bien fue importante el día sábado del Antiguo Testamento porque Dios descansó de su trabajo, pero ahora es mucho más importante el día domingo, porque Dios se levantó de los muertos y recobró vida para darnos ejemplo que así va a suceder con nosotros si mañana nos toca partir para irnos al seno de Abraham, que un día también nos levantará, nos dará vida, nos dará un cuerpo nuevo para poder continuar nuestra vida espiritual. Entonces, para nosotros, así como para los judíos, que es su día sábado sagrado, para nosotros nos dijo el primer día de la semana, reúnanse para celebrar la resurrección de Cristo con la Santa Cena. Os invito, léanlo. Aquí está Hechos 27, el primer día de la semana, bien claro. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Entonces, las Escrituras, ¿a qué nos enseñan ahora? Que nosotros no tenemos ya que guardar domingo, sábado, sino el domingo, porque es de mucho más valor que el sábado. El sábado celebraba la gente el descanso de Dios, porque en el día sábado Él descansó el último día de la semana. Pero el Nuevo Testamento, como su nombre lo indica, nuevo, hay variantes, hay variaciones, y el único que puede hacer estas variaciones es papá, no los hombres. No lo hizo Pablo, porque algunos dicen, ese Pablo. No, Dios le habló a Pablo, escribe esto. Así que, mis amados hermanos, tú escoge. ¿Crees que guardando tu sábado estás bien con Dios? Hazlo. ¿Crees que domingo estás agradando a Dios? Hazlo. Yo creo, para mí, creo que guardar el día que mi Padre, mi Maestro, mi Señor, de la tumba se levantó, vivito, para demostrar al mundo que todos sus seguidores que hayan muerto van un día a levantarse vivitos. Eso para mí es de mucho más valor, porque no encontramos absolutamente nada en el Antiguo Testamento de que alguien haya resucitado. El único caso es de Jesús. Resucitó
a la primera hora del domingo. Yo cumplo lo que aquí dice y eso se los comparto a ustedes. Si ustedes creen que no es correcto, guarden su sábado, vayan, enciérrense de las 6 de la tarde hasta el otro día, del viernes hasta las 24 horas. Aquí el Señor es más liberal, no pide que nos encerremos el domingo ni siquiera 5 horas, sino que nos reunamos un promedio de 2 horas cada primer día de la semana para participar en la cena y escuchar el mensaje. Eso es lo que hacemos. Yo hago esto porque eso me enseñó mi Señor Jesucristo y está en su palabra. Bien, vamos al tema más, no más importante, sino digamos que nos va a llevar un más a entender. Versículo 10 de Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esto también lo vamos a encontrar en 2 Corintios 5:10, dos únicos pasajes que nos hablan del tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo, mis amados hermanos? A muchos confunden y tienen temor de que todos vamos a ir al tribunal de Cristo y ahí va a ocurrir lo que ocurre ahora en un tribunal humano. ¿Qué ocurre en un tribunal humano? En primer lugar, en un tribunal humano, por lo menos lo integran 3 personas, 3 a 5 personas, los integrantes de un tribunal humano. Y ahí está la gran diferencia. En el tribunal de Cristo solamente hay uno que va a ser el integrante y es Cristo. Ahí vamos viendo las diferencias. La otra es que el tribunal humano se reúnen estas 5 personas. ¿Para qué? Se reúnen para juzgar a una persona que está acusada de haber robado, de haber violado, de haber ido contra la ley del país. Y lo van a condenar posiblemente. Entonces, por eso es que muchos dicen: ay, vamos a estar en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no es para eso. Aquí dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero vamos a ver en 2 Corintios 5:10. Ahí nos explica un poquito mejor. Vamos a ver qué nos dice. Está unas cuantas páginas más a la derecha. Versículo 10, 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Casi igual, como dice acá. Pero aquí hay una diferencia. Dice: para que cada uno reciba, ¿qué? ¿Una condena? Mire, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la tierra, en este cuerpo, sea bueno o malo. Aquí no dice que nos va a condenar, simplemente, como la antesala que hemos hecho, aquí le va a dar su premio al creyente débil en la fe y su premio al creyente fuerte en la fe. Lógico que al creyente fuerte en la fe va a recibir un mejor premio que al creyente debilucho en la fe. Por eso dice: al que hizo lo bueno o al que hizo lo malo. Si tú has vivido en una fe auténtica en Cristo y mueres, pero has crecido, has pasado el 30% según la parábola del sembrador, entonces estás considerado ya en los hombres fuertes en la fe. Entonces vas a recibir un gran premio, no de dinero, no, seguramente vas a estar más cerca de Cristo, allá en la casa que te va a dar, va a estar más cerca, vas a estar con Él. Pero los débiles de la fe seguro lo va a mandar por el corralito, más lejos.
El premio no se sabe exactamente cuál es, pero aquí nos dice, si hiciste bueno, tu premio será bueno, pero si hiciste malo, tu premio será malo. Si no creciste en la fe, eres un hombre, eres un niño espiritual, no te regalará un carrito para que juegues. Pero si tú eres un hombre maduro, una mujer madura en la fe, ya no te va a dar una muñeca. Vas a estar juntos con Él caminando allá en el tercer cielo, en la patria celestial. Entonces, esa gran diferencia yo lo analizo. No es castigo, es premio según cómo viviste aquí en la tierra, ¿no? Bien, ¿qué más podemos ver acá? Ya vimos este tribunal de Cristo, que no es para condenación, es para recibir premio, así hizo lo bueno o lo malo, ¿no? Entonces, no encuentro en ninguno de los pasajes otra cosa que nosotros tengamos miedo ir al tribunal de Cristo, porque es para recibir tu premio. Mientras hoy estás en vida, gánate un premio mayor. Crece en la fe, y cuando creces en la fe, estás lleno de fe, traspasa tu fe a otro, habla a otro de Cristo y traspásale un poco de tu fe y llénate de más y sigue pasando a otro, para que sea un hombre fuerte en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Bien, quiero terminar leyendo algunos versículos aquí que me resultan interesantes. Dice versículo 12, ¿no? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Ah? Entonces nosotros vamos a rendirle cuentas a Dios. Él me dio su Espíritu Santo. Él me dio a que Cristo vive en mi corazón. ¿Qué he hecho cuando estuve vivo aquí yo con el Espíritu Santo dentro de mí, con Cristo? ¿Qué he hecho? ¿Me echaba a dormir? Si nos ha dado algo tan maravilloso, su Espíritu Santo, nos ha sellado para que seamos sus hijos. Pronto vienen los ángeles a llevar a los sellados con el Espíritu Santo. Pero, ¿qué haces a favor de Cristo? ¿Qué es lo bueno? Habla de Él a otros. Eso es lo que le agrada. Que otros conozcan quién es Cristo. Es un mudo, uno que está allí, hecho de madera, de oro, plata, o Cristo es nuestro Dios. Habla. Entonces, cuando tú hablas, no juzgues a nadie, no criticas a nadie, habla de Cristo y recibirás el premio mayor según las almas que hablaste a Cristo. Ese es para mí el parecer del premio mayor, ¿no? De los que más hablamos de Cristo, más hablamos, tenemos que tener un premio mayor de los que no hablan, porque están como niños. Los niñitos, ma, no hablan, no se les entiende muy bien, pero ya cuando somos adultos, ya no decimos pa, ma, decimos papá, mamá, te amo, te quiero. Es así. Entonces, los adultos, los maduros en la fe, hablamos de papá. Para mí encuentro el premio mayor ahí. Por eso dice aquí, cada uno de nosotros daremos cuenta de sí. Es decir, ¿para qué entró Cristo en mi vida? ¿Para qué entró el Espíritu Santo en mi mente? ¿Para qué? ¿Para que solamente me gloríe que tengo el Espíritu Santo, que tengo a Cristo? No, para que hables de Él. Habla, hermano mío, no seas mudito. Aquí hay otro versículo que también me ayuda a reflexionar para en el tribunal de Cristo recibir mejor premio. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decide no poner tropiezo o
u ocasión a tu hermano. Aquí hay otra, no juzgues a nadie. Bien que vamos a juzgar nosotros allá en el día del juicio, pero hoy tú no juzgues a la ligera. Cuando hay un problema de un hermano, tenemos que reunir los hermanos mayores, los hermanos maduros en la fe, para juzgar su comportamiento de ese hermano. Pero no unilateralmente. No juzguemos a nadie. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver otro versículo que me es interesante. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No juzgues, no critiques. Si hay algún hermano que diga, no, yo quiero comer legumbres nada más. Está bien, es su decisión. ¿Sí? Es su decisión. No podemos, no debemos juzgarlo, pero lamentablemente a veces come la lengua para estar jugando. Oye, se come legumbres nomás. Mira, no critiquemos que come. Si come legumbre, que coma. Si tú comes carne, como dice, pero no comes sangre, no comes animales ahogados, vas bien. Eso enseña. Otro versículo que me interesa. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Ojo, allá no va a haber comelona, ni trago, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a tener allá. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado. ¿Ah? Versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Seamos hombres y mujeres de paz y seamos como el constructor, como el ingeniero civil. Edifiquemos nuestro ser, nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, y enseñemos a otros que edifiquen el templo de Dios, que son ellos. Eso tiene que ser. ¿Qué más nos dice aquí? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ya. Otro dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No hagas tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú dudas, hoy tengo ¿qué guardo? ¿Sábado o domingo? ¿Qué guardo? ¿Qué guardo? Tú tienes que tener tu fe en Cristo Jesús y lo que Él dice, hazlo. Pero si no lo haces, ese es tu problema. Yo me reúno el primer día de la semana porque recuerdo a mi maestro, que Él vino de la muerte a la vida, y así voy a ser yo. Eso es fe. Pero si no vas a decir, no, mejor me reúno los sábados, porque es culpa tuya. Nada más. Y termino con esta porción que dice el versículo 23 del capítulo 14. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿no? Entonces la fe juega un papel importantísimo. Tú tienes que creer en tu comida lo que dijo Daniel o lo que dijo Cristo. Tú decides. Y ten fe. Yo no tengo fe en Daniel, porque Daniel, por más profeta que ha sido, es un hombre como yo.
Yo tengo mi fe en aquel hombre que es Dios, en Jesucristo. Y Jesucristo me dice, come de todo, pero cuídate de sangrecitas, cuídate de animal ahogado, cuídate de la comida que preparan en tu pueblo para la Virgen, porque esto está contaminado con el enemigo. Eso me dice, y yo tengo que creerlo a Dios. Eso es fe, creerlo a Jesucristo. Eso es fe. Así que, hermanos, en nuestras manos está recibir un premio mayor el día que estemos todos en el tribunal de Cristo, o recibir un premio menor. Tú escoge, tú decides, y tu premio recibirás lo que hoy tú te propones. Pero tienes que proponerte con fe, porque sin fe no vale nada, es pecado. Que Dios los bendiga y gracias por todo. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias porque todo gira alrededor de la fe. Si yo creo que el sábado es mejor que el domingo, juzgarás. Pero yo creo, ¿quién es superior? ¿Moisés o Cristo? Indudablemente que Cristo. Y Él me enseñó que coma carnecita, pero no sangre ni ahogado. Señor, bendice esta palabra a tu pueblo y a todos los que escuchan. Gracias. Amén.